Hola, hola queridos amigos y seguidores de su canal Visión Ángeles Padre Pío. Hoy, 23 de septiembre del año 2021, queremos hacer renombre y queremos exaltar el nombre precisamente de este canal, porque hoy conmemoramos, celebramos todos aquellos hijos espirituales, aquellas personas que son devotas y seguidoras del Padre Pío, porque hoy estamos de fiesta a nivel de el cristianismo, a nivel del amor hacia este santo sacerdote, amigo, padre espiritual y sobre todo intercesor ante nuestro Padre Celestial. Un 23 de septiembre de 1968 muere el Padre Pío de Pietrelcina. Vamos a hacer un pequeño recorrido por la historia y biografía, porque ya lo que son los estigmas y todo esto ya ha sido muy popular y lo conocemos, pero vamos a hacer Visión Ángeles Padre Pío, un breve recuento de la biografía de quien fue en vida Padre Pío. Padre Pío nace un 25 de mayo de 1887 en el pueblo de Pietrelcina, en San Giovanni Rotondo, a las 5 de la tarde. Y le ponen como nombre Francisco porque su mamá era muy devota de San Francisco de Asís. Lógicamente, no llega a usar su nombre por mucho tiempo, pues este pequeño niño que ha nacido y que fue bautizado al día siguiente, empiezan a darle el nombre de Pío. Y Pío proviene del latín pius, que significa piadoso, respetuoso por todo lo sagrado, por las creencias, honesto, sacrificado con la familia. Así que no era casualidad, porque apenas era un recién nacido. El Padre Pío, o como se le decía Francisco o Pío solito, nace en una casa humilde, en una casa de adobe, en un pueblito muy rústico, en las montañas de San Giovanni Rotondo, en Italia. Y él es el fruto de un gran amor. Su papá se llamó Grazio Forgioni y tenía 26 años cuando Padre Pío nació. Su mamá tenía como nombre María Josefa Nuncio, que era conocida en el pueblo como Doña Pepa, que era muy querida, y tenía 28 años. Resulta que el Padre Pío desde niño empezó a mostrar esa inclinación hacia lo que era la consagración, la meditación, la piedad. Desde pequeño él tuvo sus grandes dones y siempre llamaba a Jesús y a María. La biografía del Padre Pío es muy extensa y es muy enriquecedora, porque de todos los santos que pueden existir, el Padre Pío es un santo que existió en el siglo XX, hace 53 años de su muerte. Hay personas que testifican lo que hacía el Padre Pío. Por lo tanto, es por eso que nosotros nos identificamos no solo por su grandeza espiritual, sus sacrificios, sino también porque está en nuestra época, o en la época de nuestros padres, de nuestros abuelos también. Entonces es algo más concreto, más real, al igual que el Papa Juan Pablo II, que oíamos las noticias como cuando estábamos como nosotros. Resulta que el Padre Pío a los 5 años ya él decide y empieza a tener esas visiones con el ángel de la guarda.
que era un niño, su ángel de la guarda, y él pensaba que todas las personas podían ver a ese ángel guardián como él lo veía. Luego su madre le explica que no. Por lo tanto, creo que ya él venía con esa bendición y era elegido también para el servicio. Se contemplaba, dice la biografía, que él desde pequeño, desde que estaba así 5 añitos, él en lugar de dormir en una cama, él se acostaba en el piso y ponía una tabla de almohada, o la mamá lo encontraba dándose latigazos un poco más grande y le decían que no lo hiciera por su salud, porque el Padre Pío salió o tenía una enfermedad que era un asma crónica, la cual le llega a afectar mucho en cuanto a la respiración y demás. Y él decía que él se latigaba porque a Jesús lo azotaban y él quería sufrir esos dolores, por como Jesús sufrió por nosotros. Muchísima madurez desde su niñez, ya después de esos 5 añitos y de estar conviviendo ya con lo que es su ángel de la guarda, que nunca lo deja y tiene gran relación. Hablar del Padre Pío es hablar de los ángeles también de la guarda, de los ángeles de Dios, que fueron siempre su acompañante, su compañero de viaje, su consejero. Y hablar de los ángeles sin el Padre Pío es como 2 caminos diferentes. Existía una gran unión. Por eso muchas personas que se dedican a hablar de ángeles toman la imagen del Padre Pío para poder engañar a los demás, de que están hablando de los ángeles de Dios. El Padre Pío fue entre los 7 hijos que tuvo este matrimonio, él fue el del medio. Fueron 3 varones y 4 mujeres. El Padre Pío era uno de los menores. También cuenta la biografía que 2 hermanitos del Padre Pío murieron. 2 hermanitos de él murieron de muy corta edad, y la única que quedó con vida fue su hermana Gracia, que se escribe con Z, y que fue en honor al papá que le pusieron ese nombre. Su hermana muere medio año después de que ocurre la muerte del Padre Pío. Bueno, el Padre Pío nunca más vuelve a escuchar su nombre Francisco. ¿Por qué? Porque lo cambiaron por Pío, ya lo había dicho, pero también su mamá, devota de San Francisco de Asís, él decide y él quiere congregarse en la comunidad franciscana como los terceros menores. Y sus papás fueron analfabetas. Su papá, aunque tenía dinero, en el sentido de que tenía hectáreas, dinero pero en tierra, le paga a un sacerdote o a un agricultor que sabía leer y le enseña a leer al Padre Pío. Y gracias a esos estudios él decide congregarse a Jesús. Estudia y se decide conformar parte de la comunidad franciscana. Entonces ya Pío, que no es por como cantan los pollitos, porque lo vamos a aclarar, significa pius en latín. Y decía que era una persona piadosa, sacrificada, muy respetuosa y creyente de todo lo que tenía que ver con Jesucristo y Jesús y María. Él siempre fue muy devota de Jesús y María. Siempre lo llamaba Jesús y María. Dice que cuando él iba a la escuela, todos los niños iban a jugar, él iba a meditar. Todos los niños iban a jugar y él pasaba chiquitito, y desde chiquitito se paraba ante la imagen de una virgen que había en el pueblo y se ponía a rezar sin importarle qué dijeran los demás. Cuando entra a la orden franciscana, entonces deciden ponerle el apellido. El primer apellido va a ser cambiado por el lugar o por el pueblo donde nace. Era una costumbre que tenían. Entonces ya Pío no iba a ser Forgiori, sino Pío de Pietrelcina.
Forgione ya cambia a Pietrelcina, por eso conocemos a el Padre Pío de Pietrelcina. Y así se queda. Él luego decide, ya se hace un muchachito, como todos los muchachitos viven su juventud, sus noviazgos. Él totalmente siempre seguro desde su niñez, está completamente seguro que él le quiere servir a Cristo, que él le quiere servir a Jesús y a María, admirando y sobre todo dando esa pasión que Cristo dio por nosotros. Él quería contemplarla y llevarla a él. Desde pequeñito lo quería. Por tanto, dice la biografía que él iba a la Eucaristía y se sentaba en la banca y Jesús mismo lo llamaba y le decía que está dentro de las visiones. Imagínense, con 5 años nada más, ya él podía ver esas cosas y Jesús llegaba y le tocaba la cabeza. Y así sucedió, así pasaron los años, hasta que empieza a tener primero los estigmas espirituales, que él lo siente. La biografía también pone palabras que él decía, y él decía que él sentía como que le traspasaban las manos, como unas llagas, pero no las veía. Lógicamente se desmayaba, sí, claro, quedaba tendido en el suelo. No se explicó, pasaron 3 años y luego esas llagas, 3 a 8 años aproximadamente, y se convierten en visibles, en concretas. Y es ahí donde ya entra toda la polémica del Padre Pío. Todo el pueblo ya lo conoce, ya él pertenece al convento de San Giovanni Rotondo y saben que es el sacerdote que tenía una manera de confesar extraordinaria, que es por medio de la confesión donde él gana almas para Cristo, y la Santísima Eucaristía la hacía con tanta devoción que ahí no había hora, solo se contemplaba el cuerpo de Cristo, y era una misa que no tenía tiempo. El Padre Pío pasaba horas de horas, empezó a tener mucha popularidad y la historia la conocemos hasta el día de hoy. Imagínense que él dejó tanta huella espiritual, y que si acudimos con fe por la intercesión del Padre Pío, porque nunca vamos a decir, y él nunca ha dicho que él iba a ser como Dios o más que Dios, jamás. Él siempre se entregó, se sacrificó, él siempre quiso dar su vida al servicio de Dios por agradecimiento. Y él llevó, como se dice siempre, él fue un crucificado sin cruz. Después de miles de estudios, el Vaticano tiene que reconocer que sus estigmas que tenía el Padre Pío en sus manos, al costado, en sus pies, eran puestos por Jesús. Y fue reconocido y fue canonizado, y el Papa San Juan Pablo II lo canoniza, y es una multitud que hasta el día de hoy han pasado 53 años de su muerte, y cuando el Padre Pío muere un 23 de septiembre a las 2:30 de la madrugada, en ese mismo instante desaparecen los estigmas del Padre Pío delante de sus hermanos, del sacerdote, del doctor que estaba ahí, y él con mucha fe también creó el hospital para enfermos que se llama, y fue una gran obra moderna en aquel tiempo, y con la fe que él tenía, él dijo, todo el mundo lo criticaba, cómo va a crear una obra tan grande, mucho desperdicio, no hay dinero, ¿de dónde va a salir? Y dentro de esta hermosa biografía, dentro de este hermoso libro, dice el Padre Pío tenía una moneda de oro y dijo, esta es la primera donación. De ahí, con
el carisma que lo caracterizaba, con solo la mirada del Padre Pío. El Padre Pío tenía dentro de sus dones la bilocación, tenía el don de conocer lo que pensábamos y lo que hacíamos, y cuando se confesaban las personas con el Padre Pío, ya él sabía cuáles pecaditos estaba escondiendo, qué estaba haciendo, y dentro de todo ese proyecto para construir lo que hoy se conoce como el Hospital de la Casa del Alivio, o el Hospital del Alivio a los enfermos, llegaron personas absolutamente millonarias. Y dice uno de ellos, que fue empresario, que con solo la mirada del Padre Pío, él no pudo dormir. Él se quedó ahí en San Giovanni Rotondo porque era tanto el impacto que le había causado, que luego él se convierte al cristianismo, entrega su vida y entra al convento de San Giovanni Rotondo y se dedica a barrer, y le entrega nada menos que $3 millones al Padre Pío para ayudar en la obra. Igual sucede con otra persona que el Padre Pío, sin conocer físicamente, llegaban a buscarlo porque sabían que era un llamado lo que necesitaban, sentían que tenían que buscarlo a él, y ustedes saben que eran multitudes de personas. Los ángeles estuvieron con él en sus proyectos. Los ángeles le escribían cartas porque el Padre Pío solo hablaba el italiano, y después respondió miles de cartas de todos los países del mundo, de todos los idiomas, y decía, pero ¿cómo hace si usted solo habla un idioma? Bueno, mi ángel ha contestado, mi ángel ayudó para que yo le entendiera a una chiquita que llegó a Estados Unidos a confesarse, y miles y miles de testimonios hay. Actualmente, en estos días, hoy precisamente, también tenemos testimonios reales que están amparados en pruebas científicas, donde le han dicho a personas, usted le queda tanto de vida, usted no sabemos, no hay explicación científica para que pasara 2 meses internado o internada, y de la nada de la visita espiritual del Padre Pío se sanó y tuvo su salida, y actualmente está viviendo plenamente. Siempre agradeciendo a Dios por habernos permitido, a los que estuvieron en esa época con el Padre Pío, conocerlo personalmente, a los que no tuvimos esa oportunidad, conocerlo a través de sus libros, y es más, los libros lo hicieron sus hermanos, los que lo acompañaban a él. Él siempre quiso estar como allá, calladito, en el silencio, pero fue imposible. Y como dato curioso y lindo, aparte de su espiritualidad, él también tenía su sentido del humor, y él dijo antes de morir, si hice ruido cuando estaba vivo, más ruido voy a hacer desde el cielo, y le pediré al Padre que me deje en la puerta del cielo para que mis hijos espirituales, hasta que el último de mis hijos espirituales entren a esta puerta. Así que quedan con algunas imágenes del Padre Pío, de cómo vivió él internamente esos dolores, que se pueden apreciar con las imágenes que siguen. Que Dios los bendiga, y muchas gracias al Padre Pío por su intercesión, porque siempre está con nosotros. Recuerden suscribirse, tocar la campanita para que encuentren el próximo reportaje, programa, documental que podamos estar haciendo con mucho amor y fe para usted. Recuerden, Visión Ángeles, Padre Pío. Un canal hecho con amor para hoy honrar y ser parte de la festividad de este gran ser humano llamado Padre Pío de Pietrelcina.